Hablar de ecología es hablar de volver a algunas de las tradiciones que tenían los antiguos que poblaron este planeta. Y bueno, para hablar de este tema, que es muy importante para los movimientos actuales del suministro de alimentos e incluso también para el cambio climático, vamos a hablar esta tarde de este tema, agroecología. Soy Sergio Fernández Delgadillo, bienvenidos a Mundo Sustentable. Muy buenas tardes, estamos de nuevo con usted en su programa Mundo Sustentable. Y mire, el desarrollo de la agricultura tecnificada sí proporcionó ventajas porque los esquemas de producción se hicieron importantes, grandes cantidades de alimentos se produjeron gracias a la tecnificación de la agricultura, pero también se agregaron una serie de problemas que tuvo que ver con procesos de desertificación, el agotamiento de los suelos, etcétera, etcétera, una serie de problemas. Y ha aparecido en el medio una nueva idea que se denomina agroecología. Y para hablar de esto hemos invitado al doctor Hans van der Waal, quien es profesor B del Colegio de la Frontera Sur. Hans, buenas tardes. Buenas tardes, estimado público. Bienvenido a Mundo Sustentable, Hans. ¿Podemos empezar haciendo una definición de qué es agroecología, Hans? Lo voy a tratar de definir. Primero quería señalar pues, que en el siglo pasado pues, se pasó, digamos, de una agricultura de características ecológicas a una agricultura industrial, ¿no? Como señaló, o lo que también se puede llamar agricultura tecnificada. Y sí es cierto, esa agricultura pues condujo en algún momento a aumento en rendimientos por hectárea, y al mismo tiempo se redujo la diversidad agrícola. Los productores se iban a enfocar cada vez más en unos cuantos productos y en monocultivos. Y bueno, con el uso de insumos externos, ahí se generaron pues una serie de problemas, ¿no? Si bien anteriormente también hubo plagas en los cultivos, eso se acentuó con el uso pues sin miramientos de insecticidas y plaguicidas en general. ¿Por qué? Porque los enemigos naturales de los bichos pues, que hacían daño a los cultivos se eliminaban por igual con esta aplicación de plaguicidas. Entonces eso generó así una serie de problemas. Plaguicidas es uno de esos. Otro es agricultura intensiva con riego, pues generó salinización de los suelos y se dificultó después la producción en esas áreas. Entonces también hubo deterioro de la capacidad productiva de los suelos, como bien señaló. Entonces esto dio lugar a que se trató de desarrollar alternativas a esa agricultura. Y resulta pues que muchas de esas alternativas estaban a la mano en lo que podemos llamar la agricultura familiar o la agricultura campesina, ¿no? Donde la gente tradicionalmente, los productores, las productoras, los campesinos, las campesinas, producían un conjunto de cultivos que interactuaban entre ellos y no se dependía de la producción de un solo producto, sino se producían al mismo tiempo, muchas veces en una misma parcela,
de muchos productos. Entonces era una agricultura diversificada y tenía muchos elementos en sí que se revaloró al ver esos impactos negativos de esta agricultura industrial, que si bien tuvo pues, sus efectos positivos en la cantidad de ciertos alimentos, también tuvo esos impactos ecológicos negativos. Y por otro lado, esa agricultura industrial también afectó mucho a la población campesina por resultar en bajos precios de los productos. Entonces un campesino, una familia campesina que antes vendía parte de su cosecha para tener cierto ingreso monetario, pues ya se le redujo este ingreso, ¿no? Por ejemplo, el maíz, pues bajó muchísimo el precio. Y es un producto de altísima calidad, sobre todo si está producido orgánicamente como pues normalmente se hace en el sector campesino, ¿no? Entonces, bueno, eso dio lugar a esta agroecología, ¿sí? Para decirlo así brevemente, ¿no? Y esta agroecología ahora tiene, yo creo que 3 componentes. Bueno, esa es una definición pues, que se usa mucho. Es una ciencia que trata de aspectos ecológicos relacionados con la agricultura. Entonces, una ciencia. También es un movimiento social, porque en gran parte del campo no es posible hacerse una vida digna. A través de una agricultura ecológica, a través de técnicas agroecológicas y mecanismos de mercadeo de cadena corta, se puede buscar una reinserción de esa agricultura en la economía nacional pues, y internacional. Eso ocurre a nivel global. Y también es una práctica, ¿no? En la agroecología y en la agricultura ecológica se practica una serie de manejos de los cultivos consistentes pues, con la conservación de la biodiversidad, de la agrobiodiversidad. Entonces son esas 3 cosas: ciencia, movimiento y práctica. Me mencionas agrobiodiversidad. Este concepto, ¿qué relación tiene con la agroecología? Yo creo que es una de las bases de la agroecología. Mencioné en mi intervención anterior que en la agricultura familiar se enfocan las familias a la producción de diferentes productos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, tradicionalmente tienen a la mano diferentes ingredientes para su comida, ¿no? El ejemplo de la milpa: producen maíz, producen frijol, producen calabaza, dejan crecer dentro de la milpa otras especies más, como verduras, como plantas medicinales. Entonces eso ocurre en la milpa, ocurre en otros agroecosistemas también. Entonces, una producción diversa hace posible una agricultura que no es tan vulnerable a plagas o a cambios climáticos, a sequías. Entonces, la agrobiodiversidad, como mencioné, es como uno de los sustentos básicos de la agroecología. Y mucha investigación se ha hecho en analizar pues, cómo se pueden combinar diferentes cultivos en una misma área, con tal de tener una producción diversificada y, en suma, incluso más alta que lo que se obtendría en monocultivos. Muy bien, Hans. Se ha llegado el tiempo de hacer un corte, pero regreso para seguir conversando contigo de este tema tan importante. No se vaya, estamos platicando con el doctor Hans van der Waal del Colegio de la Frontera Sur del tema agroecología. En un momento regresamos.
Ya estamos de regreso con usted en su programa Mundo Sustentable y seguimos platicando con el doctor Hans van der Waal del Colegio de la Frontera Sur. Hans, ¿la conservación de la biodiversidad es opuesta a la producción de alimentos y la soberanía alimentaria? Es interesante esta pregunta. Hay diferentes opiniones al respecto. Hay personas que dicen que la conservación de la biodiversidad no se puede combinar bien con la agricultura, que es mejor tener algunos sitios donde se hace agricultura industrial y donde no pensamos en biodiversidad. Y hay otros en ese debate, y ahí pertenecen los agroecólogos, que dicen no, hay que tener formas de agricultura donde la producción sea compatible con la conservación de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque la biodiversidad sustenta muchos procesos que también juegan un papel en la agricultura. Y si nosotros aislamos todos los demás organismos que no nos interesan directamente para producir trigo o qué sé yo, maíz, ¿no? Entonces se va afectando el ecosistema. Entonces, en la agroecología decimos hay que tener el ojo puesto en lo que queremos producir, ¿no? Que es como la agrobiodiversidad planeada, pero también hay que tener el ojo puesto en todos esos organismos que de alguna manera contribuyen a los ciclos ecológicos, a la dispersión de semillas, a sinergias entre diferentes especies, ¿no? Un ejemplo son las micorrizas, por ejemplo. Micorrizas son hongos que viven asociados a las plantas y ayudan a que las plantas puedan tener mayor acceso a agua y a nutrientes. Bueno, es una biodiversidad que no es planeada, ¿verdad? En lo general, pero sí es importantísimo. Entonces, todo esto, y al igual que otros organismos que juegan un papel ecológico, hay que mantenerlos, de acuerdo a lo que dicen los agroecólogos en este debate, hay que mantener todo eso en el paisaje productivo. ¿Y qué de la soberanía alimentaria? Ahí es la soberanía alimentaria, pues se refiere, ¿no? al derecho de los pueblos, pues, de definir sus propios sistemas alimentarios, para definir de acuerdo a sus culturas qué es lo que se va a producir. Y yo creo que se asocia muy bien con la agroecología, porque mucho de la agrobiodiversidad, el sustento de la agroecología, está asociado con las culturas de las poblaciones en los diferentes países, en las diferentes regiones. Entonces, agroecología y soberanía alimentaria están absolutamente ligados. La agricultura familiar, ¿no? Y el buscar otra vez esos espacios económicos para los productores que tienen acceso a pocas tierras, pero que tienen amplio conocimiento de montonal de cultivos y de especies, ¿no? El conservar eso, pues va a la par con el buscar la soberanía alimentaria. Entonces van absolutamente ligados. Sí. ¿Cuáles serían las características de los suelos que reunirían las mejores características agroecológicas, Hans? Tienen que ser suelos vivos. Entonces tiene que ver esto con la agrobiodiversidad asociada que mencioné hace un rato, ¿no? Un suelo productivo no se define únicamente en función de los nutrientes químicos que puede tener, ¿no? El potasio, nitrógeno, fosfato. Se define también en función de su salud, entonces que haya un balance entre los diferentes organismos, ¿no? Que tienen funciones en
asegurar la aireación en el suelo, que haya buena permeabilidad al agua, que el agua se puede infiltrar, que las plantas se pueden enraizar bien. Entonces son organismos de diferente tipo que juegan un papel en eso. Agrobiodiversidad asociada, y tiene que estar esta presente de manera balanceada en los suelos. Muy bien, Hans, es tiempo de hacer otro corte, pero regreso para seguir conversando contigo. No se vaya, estamos platicando de agroecología con el doctor Hans van der Waal. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso con usted en Mundo Sustentable y seguimos platicando de agroecología. Hans, ¿cuál sería la mejor forma en que la agricultura puede adaptarse al cambio climático? Pues yo creo que otra vez llegamos a lo que es la agricultura familiar y la gran agrobiodiversidad que se maneja en esta parte de la agricultura, ¿no? Al contrario de la agricultura industrial. Hace ratito mencioné el ejemplo de los hongos que hacen una asociación con los peces. Es un ejemplo, ¿no?, que da como mayor posibilidad a las plantas de llegar al agua a través de los hongos y a través de los nutrientes en el suelo. Y hay otros mecanismos, ¿no? Uno es la misma diversidad de cultivos en los agroecosistemas, en la agricultura familiar. Un ejemplo es la agricultura de traspatio o de los huertos familiares, donde las familias cultivan hasta más de 40 especies en una pequeña superficie. Entonces, todas esas especies tienen diferentes necesidades ecológicas. Si falta tantito de humedad, entonces una especie aguanta mejor que la otra. Entonces, si uno ya no se da, la otra sí se da, y entonces obtiene cierta cosecha. Entonces, la gente así puede aguantar mejor condiciones adversas en la producción, como estas que genera el cambio climático, ¿no? Y hay otros aspectos, ¿no? El mismo ambiente, sus características, el microclima, cambia por prácticas de cultivo que la gente tiene mucho conocimiento de ellos, ¿no? De cómo combinar cultivos. Un ejemplo es la milpa, donde en un experimento reciente determinamos que en el policultivo de maíz, calabaza y frijol, adentro del cultivo, la temperatura puede ser hasta 5 grados menor que en el monocultivo de maíz. Entonces, pues los impactos de una temperatura alta por el cambio, pues, climático, ¿no?, se pueden mitigar con estas prácticas de policultivo, de lo cual la población campesina tiene muchísimo conocimiento desde hace siglos, milenios, diríamos, si nos referimos también a la agricultura de los grupos indígenas en México, ¿no?, donde hay un patrimonio de conocimientos sobre estos aspectos precisamente, pues tremendo y sumamente útil para el diseño de alternativas ante el cambio climático, no únicamente localmente, sino a nivel global. Sí, hemos estado mencionando a lo largo de este programa, Hans, que bueno, hay un conocimiento empírico. Has mencionado varias veces ya a los grupos nativos de las diferentes regiones que tenían estas formas de trabajo y una cultura del cuidado de la naturaleza, tal vez inconsciente para ellos, pero bueno, lo hacían así. Y valdría la pena preguntarnos hoy en día, Hans, ¿existen en el país grupos de investigación en instituciones de educación superior que se especialicen en este tipo de estudios o que estén tratando de recuperar toda esta riqueza de conocimiento tradicional y lo estén comunicando como un proceso de formación hacia los jóvenes de hoy en día? Sí existen, y no existen únicamente en
en el ámbito de nuestra plática ahora, ¿no? Por ejemplo, aparte de agroecología, también hay un ramo de ciencia que se llama etnobiología o etnoecología. Y entonces ahí se ha tratado de entender cómo el manejo por parte de los grupos culturales en el país pues contribuye a la combinación pues de la conservación y uso de los recursos naturales, ¿no? Y en el tema de agroecología también pues en las universidades agrícolas tradicionales, ¿no? Donde primero se enfocaban básicamente en la agricultura tecnificada, pues también ya se están integrando esos aspectos agroecológicos. Especializados en agroecología son pocos. Uno de ellos es, y ahora voy a platicar un poco por mi parroquia, ¿no? Yo soy del Colegio de la Frontera Sur, y recientemente se abrió la convocatoria para la maestría en agroecología. Eso fue apenas el día 15, o sea, fue ayer que abrió la convocatoria, cierra el 7 de mayo. Y bueno, pues, ¿por qué en el Colegio de la Frontera Sur? Porque ahí se tiene uno de los grupos más fuertes de investigadores y investigadoras y técnicos, técnicas, en el tema de la agroecología. Se compara con, pues es uno de los centros de investigación con mayor capacidad en agroecología. Entonces, afortunadamente, ahora ya tenemos esta maestría y ahora está abierto, y en la página web del Colegio de la Frontera Sur, ahí pueden encontrar la convocatoria a las personas que estuvieran interesadas. Muy bien, pues se nos agotó el tiempo, Hans, y bueno, para que sigas aprovechando este foro para tu parroquia, como acabas de decir tú, ¿deseas agregar algún comentario final para todos los jóvenes de la Universidad Autónoma de Nuevo León? Pues que únicamente eso, ¿no? Que vean en su entorno, en sus lugares de origen, todos esos conocimientos que se puede tener a nivel local para tener una producción diversificada que posibilite, por un lado, una vida digna pues, de los productores, y por otro lado, pues una dieta sana y diversificada para la población, ¿no? Entonces, nada más esto. Muy bien, pues muchas gracias, Hans, por haber estado con nosotros esta tarde en Mundo Sustentable. Espero verte de nuevo para seguir platicando de estos temas tan interesantes que pudieran ser de mucha importancia para las generaciones de este país y del mundo en el futuro. Pues agradezco mucho la oportunidad de platicar el tema. Muy bien, mire usted todo lo que nos ha platicado el doctor Hans van der Waal esta tarde. La verdad es que tenemos mucho que hacer, y recuerde lo que yo siempre le digo: usted es parte importante del cambio que queremos provocar. Gracias, lo espero en los siguientes programas de Mundo Sustentable.